bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de las propiedades que tienen las potencias, poniendo ejemplos. ¿Vale? Recordamos brevemente en qué consiste una potencia. En una potencia vamos a tener siempre una base, que en este ejemplo que veis aquí es el 2, un exponente, que en este ejemplo es el 3, y luego al resultado le llamamos potencia. Esto que veis aquí es 2 elevado al cubo, y el resultado es 8. Lo que nos indica el exponente, que se coloca, es un número pequeñito que se coloca arriba, es cuántas veces multiplicamos la base por sí misma para obtener el resultado. En este caso, 2 elevado al cubo sería igual a 2 por 2 y por 2, porque el exponente es 3, así que multiplicamos la base 3 veces. Este concepto supongo que ya lo tenéis claro en mente, y de lo que vamos a hablar es de qué propiedades tiene la potenciación, qué propiedades tienen las potencias. Entonces, fijaos, vamos a empezar hablando del producto de potencias, y tenéis aquí dos situaciones. En esta de aquí arriba, veis que lo que tenemos son potencias con la misma base. Generalmente cuando se explica esto de las propiedades de las potencias se suele hacer utilizando letras. Yo os lo he puesto aquí con letras y después aquí en la parte derecha vamos a poner ejemplos con números, ¿vale? Ejemplos concretos. Entonces fijaos, cuando tenemos dos potencias que tienen la misma base y están multiplicando, lo que tenemos que hacer para multiplicarlas es, se pone la misma base y se suman los exponentes. Tenemos aquí el ejemplo, ¿vale? Si yo tengo 5 elevado a 2, a esto le llamamos 5 al cuadrado. Multiplicado por 5 elevado a 3, a esto le llamamos 5 al cubo. Lo que tengo que hacer es, para multiplicar potencias con la misma base, la base es la misma porque es el 5, coloco la misma base, 5, y sumo los exponentes. En este caso, 2 más 3. Y 2 más 3 son 5. Por lo tanto, 5 al cuadrado por 5 al cubo es igual a 5 elevado a 5. Bien. Esto es lo que hay que hacer cuando tenemos la misma base. Pero hay otra situación que se nos puede dar multiplicando potencias, y es que las bases sean diferentes y lo que tengamos sea el mismo exponente. Bueno, pues entonces la cosa es diferente. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos mismo exponente pero distintas bases, fijaos aquí en el ejemplo. Tenemos 5 elevado al cubo por 2 elevado al cubo. Las bases son distintas. Tengo aquí base 5 y aquí tengo base 2. Y lo que es igual es el exponente. Tenemos exponente 3, está todo elevado al cubo. Pues lo que se hace aquí es, se coloca un paréntesis, se coloca la operación de multiplicar dentro del paréntesis, 5 por 2, y colocamos el exponente fuera del paréntesis, ¿vale? Este exponente colocado aquí fuera del paréntesis lo que indica es que está elevado al cubo todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces también esto funciona en ambos sentidos, en las dos direcciones. Quiero decir, si os dan una cosa así como esta, 5 por 2, entre paréntesis, todo elevado al cubo, lo que podéis hacer para deshacer, para quitar ese paréntesis, es elevar al cubo todo lo que haya dentro del paréntesis. Y entonces quedaría 5 elevado al cubo por 2 elevado al cubo. Bueno, pues no confundir estas dos situaciones. Y otra cosa muy importante. Nunca, jamás, cuando las potencias en vez de estar multiplicando están sumando, si aquí arriba tuviésemos 5 elevado al cuadrado más 5 elevado al cubo, no podemos aplicar esta propiedad. Esta propiedad de sumar exponentes solamente la aplicamos cuando las potencias están multiplicándose. Si están sumando o restando, no podemos aplicar esto, ¿vale? Bueno, seguimos con el cociente. Cuando las potencias en vez de estar multiplicándose están dividiéndose, vamos a ver lo que hay que hacer. Y tenemos también dos situaciones, esta de aquí arriba y esta de aquí abajo. Ponemos ejemplos concretos. Fijaos, cuando estamos dividiendo potencias que tienen la misma base, veis aquí que tenemos 6 elevado a 4 dividido entre 6 elevado a 3, que es lo mismo que 6 elevado al cubo. Tenemos la misma base, la base es 6. Bueno, pues para dividir potencias con la misma base se coloca la misma base y los exponentes se restan. Para multiplicar sumábamos los exponentes y para dividir restamos los exponentes. Entonces sería 6 elevado a 4 menos 3. Y 4 menos 3 es 1, por lo tanto quedaría 6 elevado a 1. Lo que pasa es que un número elevado a 1, el 1, cuando tenemos un número elevado a 1, eso es igual al mismo número. Vale, entonces esto es 6 elevado a 1, esto es igual a 6. Bien, tenemos otra situación, que es esta que veis aquí abajo.
lo que tenemos es esta situación de aquí abajo, ¿vale? Las bases son diferentes, fijaos que A y B son números distintos y lo que es igual es el exponente. Lo que hacemos es poner todo dentro de un paréntesis y colocar el exponente fuera del paréntesis. El ejemplo sería 6 elevado al cuadrado dividido entre 5 elevado al cuadrado. Tenemos el mismo exponente, exponente 2, y tenemos distintas bases, base 6 aquí y base 5 aquí. Bueno, pues colocamos la operación entre paréntesis, la operación de las bases es 6 dividido entre 5 y fuera del paréntesis colocamos el exponente, que es igual para las dos bases, ¿vale? Entonces no confundir estas dos situaciones. Y con esto ya tenemos también el cociente. Vamos a ver ahora varias propiedades que son estas que veis aquí. Entonces, fijaos, ponemos ejemplos. Esta propiedad de aquí, a elevado a 0 igual a 1, significa que cualquier número que esté elevado a 0, eso vale 1. Entonces, 5 elevado a 0 es 1. 6 elevado a 0 es 1. 10 elevado a 0 es 1. Cualquier número que os imaginéis que esté elevado a 0, eso es 1. Tenemos también esta otra de aquí. Un número, una base elevada a 1 es igual a esa misma base. El ejemplo que os he puesto aquí, también con el 5, es 5 elevado a 1, pues es 5, ¿vale? Lo mismo para cualquier número. 6 elevado a 1 es 6, 10 elevado a 1 es 10 y así sucesivamente. Esta propiedad que veis aquí es la potencia de una potencia. Fijaos que tengo a elevado a b y luego un paréntesis y todo a elevado a b, a su vez todo elevado a otro número. Bueno, pues lo que hay que hacer aquí en la potencia de una potencia es, se pone la misma base y se multiplican los exponentes. Tenéis aquí el ejemplo, 2 elevado al cubo. Y luego el 2 elevado al cubo entre paréntesis. Todo el 2 elevado al cubo elevado a 2. Lo que se hace aquí es, se coloca la misma base, base 2, y se multiplican los exponentes, 3 por 2. Y 3 por 2 son 6. Por lo tanto, aquí la potencia de una potencia, la potencia al cuadrado de 2 elevado al cubo sería igual a 2 elevado a 6. Y tenemos también esta otra propiedad de aquí, que es convertir entre sí radicales con potencias de exponente fraccionario. Fijaos, si yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a 3 medios, aquí lo que ocurre es que el exponente, en vez de ser un número entero, es una fracción. Esto lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 5 elevado al cubo. Esta propiedad la vamos a dejar vamos a ahondar un poquito más en ella en próximos vídeos, ¿vale? Quedaos en este vídeo con esta, con este y con este. Y nos queda, para terminar, vamos a reorganizar un poco esto para tener espacio, nos queda el exponente negativo. Cuando tenemos un número elevado a un exponente que es negativo, lo que podemos poner es 1 dividido entre esa misma potencia que teníamos, pero cambiando de signo el exponente. Por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a menos 2, fijaos que aquí el exponente es negativo, esto sería igual a 1 dividido entre, y coloco abajo en el denominador, el 5 elevado al cuadrado, a 2, pero cambiado de signo. Aquí estaba negativo y aquí está positivo, ¿vale? Pues esta es una propiedad muy importante que aparece mucho también en los ejercicios. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos esta situación que acabamos de ver y tenemos también la otra opción, que es que lo que tenemos con exponente negativo es una fracción. Entonces, si tenemos una fracción, fijaos qué sencillo. Lo que se hace es, se cambia el orden de los números que forman la fracción. El que está abajo pasa para arriba, el que está arriba pasa para abajo y se le cambia el signo al exponente. Por ejemplo, si yo tengo 2/5 y todo eso entre paréntesis elevado a menos 3, este paréntesis lo que indica es que el menos 3 está afectando a todo, al 2 y está afectando al 5. Bueno, pues esto... de hecho, esto lo podríamos poner como 2 elevado a la menos 3 por 2 elevado a la menos 5. Bueno, pues aquí lo que se hace es, para quitar el negativo del exponente, le damos la vuelta a la fracción, pasamos el 5 para arriba, el 2 para abajo, nos queda 5 medios y ponemos ya el exponente cambiado de signo, ¿vale? Y estas son las dos situaciones que os podéis encontrar en las potencias con exponente negativo. Bueno, pues estas son las propiedades de las potencias que os quería comentar, os las dejo por ahí para que podáis repasarlas y en los próximos vídeos haremos ejercicios para poder practicarlas. Muchas gracias por vuestra atención. Chao.